Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica PUC Yasunchis, con el auspicio del LED, y juntos buscamos una educación y un país más justo para todos. En este ciclo, Nuestros Saberes en Tesis, vamos a abordar un tema: mayordomía, danza y territorio en la peregrinación de Coyoliti, y este es el título, nada más y nada menos, de una tesis doctoral de Vicente Torres. Vicente Torres es antropólogo quechua, maestro y doctor en antropología social por la Universidad Iberoamericana de México. Así que le damos una cordial bienvenida. Gracias, Vicente Torres, por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, Winnie, por permitirme ser parte de este evento que ustedes vienen realizando y pues muy agradecido por la invitación y a todos los que nos escuchan también. Mi pregunta es, ¿qué te motivó a investigar? Creo que es la primera pregunta que quisiera hacerte. Como parte de ser poblador también de una comunidad, uno siente esa necesidad de aprender más de lo suyo. Y creo que la antropología en ese sentido me ha ayudado mucho a conocer mi propia sociedad y a partir de ello empezar a tener el interés por querer explorar más sobre distintos temas que luego he ido tomando en cuenta, porque a veces uno, cuando vive dentro de una práctica cultural, considera que hay hechos que no son relevantes. Entonces, esto me ha motivado a seguir en este camino de la antropología y, por supuesto, a tratar de explorar un poco más a profundidad y querer siempre conversar con personas mayores, porque son las personas mayores quienes nos pueden orientar. Y así pasa en las distintas comunidades también, y que por supuesto ellos están prestos para poder escucharnos y al mismo tiempo contarnos todo lo que sea posible. Esto me ha motivado a continuar en este camino de la antropología y por supuesto a seguir en este proceso de lo que es investigación. Y este tema precioso, mayordomía, danza y territorio en la peregrinación de Coyoliti, ¿cómo es que surge este interés por saber o por contar, o por registrar? Cuéntanos un poquito acerca de este tema de tu tesis. De hecho que yo he sido peregrino desde 1996 a, a, a Huanca, y pues porque mis familiares peregrinaban y pues de niño he visto mucho que de distintos lugares de la zona de Anta, ¿no? Chinchero y otros, Urubamba, pasaban los danzantes Pablo y muchos otros tocando la puy y también cantando con el chaquirihuayri, y eso me motivó mucho siempre a querer conocer sobre lo que ocurría en lo que es Coyoliti. Entonces, desde niño crecí con esa ganas de querer conocer dónde sería este lugar y a dónde se iba la gente, los jóvenes, y luego regresaban después de una semana con la misma, con el mismo ritmo de música y pues pasaban el pueblo y uno sentía las ganas de querer conocer este lugar. Entonces, fui participando en la peregrinación a Huanca desde el 96 hasta el 2000, y pues de ahí en adelante me atreví un día de estos, por tanto, ya es escuchar a muchos que me contaban su experiencia de Coyoliti, el camino tan angosto que era para ir hasta el lugar, los juegos que se realizaban en este espacio y muchos otros acontecimientos que se daban en el santuario. Eso me motivó bastante a querer conocer mucho más sobre Coyoliti, así que después de haber terminado la secundaria, me enrumbé uno de esos días, después de haber conversado con un amigo, quien luego me dijo que no podía viajar, y ahí aprendí que en Coyoliti se exige el cumplimiento de la palabra, no puede uno faltar a la palabra. Esto más adelante me ha permitido entender que el valor de la palabra es sumamente importante en el contexto andino,
y que incluso esta fuerza de la palabra permite lograr incluso en las prácticas de sanación poder ayudar a recuperarse a las personas. Entonces la palabra es necesario de cumplir en estos momentos y pues la persona que me había dicho que iba a ir y que luego dijo que no, lo he escuchado en la peregrinación decir, bueno, hay que comprometerse para poder hacer algo. Si uno no puede, es mejor no anunciar y decir que voy a ir y no voy a hacer porque el Señor se enoja, porque el Taitacha, el Apu se enoja, ¿no? Entonces, podemos ver cómo a lo largo de ese tiempo he ido aprendiendo poco a poco sobre lo que viene a ser la peregrinación, lo importante que era para las personas, la danza, las mayordomías y etcétera. Y yo sin conocer, pues visité a Coyloriti y curiosamente alguien que iba en el bus me dijo, nos vamos a acompañar, ¿no? No quiero que te apartes, vamos a ir juntos. Y era una señora que tendría entre sus 40 y tantos a 50 años aproximadamente, y ella se ofreció en apoyarme. Entonces, mi primera peregrinación fue con la señora, estuvo muy pendiente de mí, si me sentía mal en el carro o no, eh, me ayudó a orientarme hacia dónde teníamos que dirigirnos luego, porque yo no sabía de noche hacia dónde tenía que ir, llegamos como a las 3 de la mañana, estoy hablando del año 2000, 2001. Entonces pude conocer Coyloriti de esa manera y la señora me acompañó hasta arriba, conversamos de muchas cosas, me contó sus experiencias de peregrinación, no solo en Coyloriti, sino en otros lugares que para ella era importantísimo, además de que era una señora que tenía mucho éxito en términos económicos y etcétera. Entonces me quedé impresionado porque llegué al santuario con mucho miedo, con mucha preocupación de no saber dónde quedaría, a quién me llevaría, pero terminé llegando bastante bien, con una orientación y con historias que yo quizás probablemente no hubiera podido recoger tan pronto, pero en todo el camino del recorrido que se hace a pie de estos 8,5 kilómetros pude conocer muchísimo más sobre lo que era Coyloriti. Entonces, este es el modo como he ido acercándome básicamente a lo que es Coyloriti. Qué lindo. Quería preguntarte, porque imagino que esta peregrinación de la que dices, de 1996 al 2000, son muchos años. ¿Hubo cambios? ¿Qué es qué cambios significativos nos podrías comentar? De hecho, que cuando yo hice la peregrinación antes de estudiar antropología, eh, pues encontré que muchas de estas prácticas era como una manera de expresar que tenía la gente, porque uno veía llorar a las personas, veía cantar con mucha emoción en estos lugares, de jugar con mucha seriedad en Pugliana Pata. Y por supuesto, las danzas en ese momento también tenían atuendos de una manera y que hasta la fecha pues han cambiado muchísimo, ¿no? Y por supuesto que a veces los especialistas que somos parte de la antropología y las ciencias sociales en general, somos los que finalmente terminamos como resistiéndonos más bien al cambio que suelen hacer los propios danzantes y no aprender de que ellos se adaptan a estos procesos de cambio muy rápidamente. Ellos están siempre atentos a las innovaciones y no tanto como en nuestra perspectiva de querer quedarse en una práctica, en un modo de hacer las cosas, en un modo de vestirse, ¿no? Sino que es una innovación constante, ¿no? Entonces, por supuesto que ha habido cambios, por ejemplo, en cuanto a las vestimentas. Yo escuchaba ya el 2012, cuando empecé a conversar con los jóvenes, acompañando a las comparsas de Anta, a las comparsas de Quispicanchi, de Sicuani, ¿no? De Paucartambo, del cual soy parte ahora y danzante, pude conocer de mayor
cantidad de personas de cómo pues tenían sus perspectivas de cómo debería mejorar, por ejemplo, la peregrinación. Entonces, algunos jóvenes de la nación Anta, por ejemplo, en un momento decían, ¿por qué no podemos peregrinar en bus? ¿No? Porque hace mucho frío y podríamos hacerlo mejor y podríamos llegar bien, podríamos tener un lugar donde dormir en la noche cuando llegamos a Mahuayani. Ellos discutían de esto, ¿no? Pues, definitivamente, en esos años, en el 2000, cuando yo fui, pues era carretera eh, totalmente polvorienta y pues solo algunos camiones y algunos buses un tanto antiguos se atrevían a ir hasta el lugar. Otros no se atrevían, ¿no? Entonces los camiones de carga son los que llevaban a las personas a ese lugar. Y si nos ponemos a pensar unos años más antes, obviamente la peregrinación era incluso a pie desde distintos lugares, ¿no? Entonces no era en bus. Pero ese cambio ya parece no importarnos porque nos hemos quedado en la idea de que el camión de carga es la manera como deben peregrinar las personas, porque así lo hemos visto seguramente y entonces hoy en día se ha puesto como parte de que esta es la manera como deben de peregrinar. En un principio, cuando conversé con personas mayores en Sicuani, me decían que desde ese lugar se preparaban con mucha anticipación para poder llegar hasta el santuario y poder estar presentes, pero muchos de ellos lo hacían a pie, ¿no? Con sus caballos, su burro, y llegaban hasta el santuario cargada de sus cosas y etcétera. Posteriormente ya en camiones han empezado a viajar y pues ahora quieren los jóvenes ya viajar en buses y se sienten quizás ya con esa necesidad de poder cambiar y transformar ello, ¿no? Entonces, por ahí ya existe esta idea de la patrimonialización que se ha impulsado, por supuesto, también por muchos danzantes y al mismo tiempo por algunas otras instituciones y que, por supuesto, ha estado limitando también estos procesos de cambio, ¿no? Que se han podido suscitar en la peregrinación. Entonces, esto también he escuchado de personas que innovan constantemente la música. Han hecho una especie de fusión entre la saya y el chakiriwairi, ¿no? Yo escuchaba esa fusión con zampoña y estos instrumentos para tocar la música o estos ritmos de América Latina. Estaban muy, quizás como como algo que los jóvenes querían mostrar también a otras personas y la música guairi se podría transformar para también seguir difundiéndolo. Y ahí es donde uno se da cuenta que cuando las cosas se innovan, cuando la danza, la vestimenta y otros hechos se innovan, permanecen a través del tiempo porque son los jóvenes que innovan quienes posteriormente van a seguir haciendo uso de esa práctica. Entonces, yo he notado que muchos jóvenes, incluso en los atuendos, han hecho unos cambios impresionantes. Ahora podemos ver en las monteras de los collas, ¿sí? Están elaboradas con piñis y unos diseños impresionantes que se realizan. Y esta iniciativa que ha surgido en algún lugar, en alguna nación, no quiero decir que es una de las naciones que siempre hace esto o aquello, pero siempre hay personas en todas las naciones que tienen ese interés de innovar. Entonces, surge esa innovación con una elaboración espectacular, ¿no? Con motivos un tanto más andinos, ya dejando un poquito lo cristiano. Ahora podemos ver una fusión entre la Virgen, por ejemplo, en el caso de Paucartambo, la Virgen del Carmen, algunos la Virgen de Rosario, es otra larga historia también. Y algunos otros, pues, ya poniendo estos motivos o textiles que tienen los eros, por ejemplo, y ya otros han colocado chacanas y etcétera. Entonces van mejorando y anteriormente estos estaban hechos con piñis, no sé, perdón, estaban hechos con lentejuelas y otro tipo de adornos, pero actualmente lo hacen con piñis. La elaboración es mucho más interesante y que por supuesto ese cambio se ha ido dando y que claro, no se han percatado algunos otros, dicen que probablemente pues este cambio es como que no es problemático
porque somos patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio cultural inmaterial, y entonces con esa mirada de la patrimonialidad a veces se ha estado impidiendo la innovación y la creatividad que tienen los peregrinos y los danzantes en Toyoriti, ¿no? Un tema que a veces no se quiere conversar sobre. ¿Cuál es tu forma, digamos, de hacer registro o de apuntar los testimonios? O si vas grabando algunas entrevistas o vas de algún modo, no sé, no con preguntas directas, sino escuchando, o cómo te acercas a la gente. No sé cómo haces el registro, digamos, para todo esto durante estos años. O sea, has tomado fotografías, has apuntado, no sé si es válido hacer algún tipo de encuesta por ahí en ese momento, en ese espacio. ¿Cuáles son esos métodos, esos instrumentos que podrías utilizar para, digamos, hacer una investigación o contar todo esto, digamos, a un nivel, ¿no?, de tesis doctoral? De hecho que la metodología que uno utiliza tiene que ser de acuerdo al tema también que va a investigar, porque yo no puedo utilizar un tipo de metodología para casos, por ejemplo, de narcotráfico, que he tenido colegas que han estado investigando en México y que compromete a las personas con quienes uno va a conversar, ¿no? Entonces, en mi caso era distinto, la gente quería hablar del tema, entonces bastaba con que yo preguntara, ¿y desde qué año bailas? Y entonces inmediatamente me contaba su historia, y una manera de motivarlos era contarles también lo mío. Recuerda que he indicado de que esto es una práctica compartida, o sea, no es que yo sea un sujeto extraño que no conoce nada de esta práctica y me pongo a investigar. No, es una práctica compartida, de manera que yo he tenido que hacer extraño lo que yo sabía para poder conocer de mayor profundidad este hecho, porque a veces podemos obviar muchas prácticas como que son fundamentales y nosotros creemos que no lo es, y en la academia sí es como importante. Entonces, una primera aproximación es encontrar una confianza, ¿no?, con las personas que vamos a dialogar y aprender de ellas. Yo siento que la antropología está más bien para aprender y no tanto como para ir a explicar y ponerse por encima de los hombros de los pobladores que conocen su realidad. Y yo he visto que a veces la antropología y las teorías antropológicas se han producido desde esa perspectiva de uno como investigador y no partiendo de las nociones y concepciones que tienen los propios pobladores, y que por eso a veces ha habido un malentendido en comprender qué están pensando los propios actores sobre su realidad. Entonces, yo por eso prefiero acercarme a ellos para conocer y aprender, no como un especialista que sabe del tema, y he aprendido definitivamente así. Entonces empiezo con una conversación, entrando en confianza, y definitivamente para mí ha sido muy sencillo encontrar estos espacios porque recuerdo que en la comunidad las personas casi siempre pueden estar conversando con alguien sin necesidad de que le digan quiero hablar de esto o aquello. Yo he visto cómo en un momento mi madre hacía en la ciudad de esta manera. Íbamos al mercado y las señoras están conversando sobre algún tema y ella de repente ya estaba conversando con las señoras, pero no sé cómo, en qué momento empezó a participar ahí, y nunca le dijeron te estás metiendo en un diálogo que tenemos, no. Le aceptaron y empezaron a dialogar, y ya son más personas y cada quien contando un poco de lo que sabe, porque en nuestro contexto andino las historias y las experiencias son algo que se tiene que compartir, no es algo que uno se lo tiene que quedar, y nadie tiene que como necesariamente decir esta experiencia no es importante para ti, todos podemos aprender de todos. Entonces, esta técnica que ella utilizaba para poder dialogar con otras personas me permitió también a mí a seguir de esa manera. Entonces, cuando me encontraba con la gente, le empezaba a hablar, ¿no?, y le contaba un poco de lo que a mí me había pasado en la peregrinación, y eso motivaba a decirme, a mí también me pasó de esta manera. Lo que podía contrastar posteriormente cuando hice entrevistas, y quizás esto fastidiaba más bien cuando hacía una entrevista semiestructurada, las personas con quienes conversé al principio me hablaban en tercera persona porque no querían decir que yo he hecho eso,
porque pensaban que yo iba a burlarme o decir, ¿cómo es posible que estés pensando en eso? O que tenga un prejuicio sobre lo que me está contando y él no quería quedar mal. Así que me trataba de decir, así me dicen, así han dicho, era de esa manera, dicen, pero no me decía, me pasó a mí. Pero cuando cambiaba el momento de dialogar en la entrevista y le decía, yo tuve una experiencia en la peregrinación de esta manera, la persona me decía, yo también, ¿no? Y empezaba a entrar en conexión. A mí también me pasó, yo vi que esto ocurrió de esta manera. Entonces, hay momentos en que uno tiene que saber cómo motivar a las personas con quienes vamos a dialogar, de quienes vamos a aprender, por supuesto. Y fundamentalmente prestar atención a cada término, a cada palabra que va a decir, porque de ello nos puede surgir una propuesta teórica muchas veces, ¿no? Yo he aprendido así, de esa manera, y me ha ayudado bastante. Ha habido momentos en los diálogos que he tenido con mujeres, por ejemplo, de la peregrinación, y en algunos casos son historias bastante fuertes. Y una vez estaba conversando en la plaza de Sicuani con una de las peregrinas muy antiguas, ella me contaba su historia mientras se daba ese proceso, recordaba muchas cosas y se ponía a llorar. Entonces, a veces para uno es un poco complejo manejar las emociones que tienen las personas, ese sentir que tienen en un momento y recuerdan lo difícil que fue para ellos. Y algunas veces uno puede sentirse un poco también incómodo con ello porque dices, creo que yo ocasioné esto y tengo algo de culpa por haber preguntado esto, pero se sienten bien, ¿no? Luego de contarte hasta con lágrimas y demás, sienten confianza y te conversan mucho más. Y pues es un diálogo, no es una imposición en el que yo, investigador, te estoy como entrevistando y yo no quiero que salgas a otros puntos porque yo tengo una entrevista estructurada o semiestructurada y el tema es esto que tienes que responder. No, yo le dejo al entrevistado, entre comillas, diría más bien mi dialogante, que conduzca y que me cuente su experiencia. Y en esos momentos que a veces se sale del tema, son momentos que luego pueden contribuir en esto de la discusión de algún tema que nosotros estamos explorando, porque definitivamente nos hace ver las conexiones que tiene el tema con otros asuntos y a veces podemos querer dejar de lado eso, pero al momento de dejarles conversar sobre eso puede ayudarnos muchísimo. Entonces, otras técnicas que he utilizado ha sido la fotografía. Tengo un archivo de fotos que he tomado bastante. He filmado en algún momento también a los peregrinos de Yanaruma que venían hacia la peregrinación de Coiloriti. Luego, en algunos casos era la entrevista, conversando con ellos, pero luego dejé de entrevistar. Decidí conversar y sin grabadoras, sin nada, y conversar simplemente porque quería aprender de algo más de ellos y luego apuntarlo en una libreta de campo que a veces uno casi siempre tiene, una libreta chiquita, donde voy apuntando las ideas importantes que me han estado diciendo, las conversaciones que he tenido, y que muchas personas a veces coinciden en estas perspectivas, lejos de ponerles la grabadora y decirles, cuénteme qué es lo que pasó, cómo, cuándo. Creo que me ha ayudado mucho esta manera de acercarme hacia ellos. Y pues así he estado haciendo mis registros de información. Solo algunas veces cuando necesito conocer algo más, hago una cita para poder, ya después de haber entrado en mucha confianza, para poder conversar un poco más. Y le digo, quiero entrevistarte y en esa entrevista pues hago preguntas como para que pueda ayudarme a esclarecer mis dudas que tengo. Entonces, de esta manera puedo presentar los datos pues más cercanos a lo que ellos están pensando. Qué importante eso que mencionas de poder investigar no desde un pedestal o desde una visión, no sé, como
tratar de codificar desde una mirada tal vez más exterior, ¿no? Sino vivirlo internamente y tener ese conocimiento, ¿no? Tu conocimiento previo, y el de no sentirse tan alejado, ¿no? Muchas veces la tecnología a veces también nos separa, ¿no? Nos vuelve más espectadores y no tanto de vivir el momento. Entonces, me parece súper importante porque aquí también los chicos que nos escuchan en Puquiasunchis, en la SP, que son muchos, siempre se reúnen para escucharnos, ellos también van a pasar por este proceso de investigación, ¿no? De poder poner sus conocimientos también en una tesis, ¿no? Entonces, me parece un gran consejo también, ¿no? El de compartir, no necesariamente uno enseñar o solo recoger datos, ¿no? Como un objeto de estudio, ¿no? Sino el vivirlo, como mencionas, Vicente. Yo quería preguntarte también, ¿cómo podríamos impulsar, digamos, mayores investigaciones de parte nuestra, ¿no? Porque muchas primeras investigaciones siempre han surgido, pues, por personas lejanas, ¿no? A nuestra cultura incluso. Creo que muchos de nuestras referencias o datos primero siempre han sido, pues, por investigadores extranjeros. Que muchas veces han intentado interpretar la realidad nuestra, ¿no? ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Sí, definitivamente podemos ver con mucha claridad de que los investigadores que vienen de otros países han estado haciendo trabajo de campo, como lo llamamos en antropología, por algunos por muchos años, algunos hasta 1 año, 2 años y más, y lo cual a veces nos hace falta a muchos que somos parte de esta localidad, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con la manera de cómo entendemos metodología de investigación. Algunos creen que es simplemente darles ciertos conceptos y categorías que se tiene que cumplir como en la perspectiva positivista de una manera, y pues todos van a encontrar lo que quieren, ¿no? Y por supuesto van a encontrar lo que quieren. Lo que debemos hacer más bien es ir a conocer qué es lo que está pasando, porque tenemos que saber cuestionar nuestros propios supuestos. Y eso es algo que yo también he podido aprender en ese proceso, porque en un momento cuando yo estaba en la danza, cuando me presenté por primera vez en la danza, ellos me dijeron que les indicara por qué quería bailar con ellos. Y mi explicación fue muy académico, diciendo que yo quería conocer la danza de adentro, cómo funciona, qué es lo que ocurre, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, me cuestionaron, me dijeron, pero igual no sabemos por qué quieres bailar. Yo dije, entonces no me entendieron. A lo mejor hablando en español no está bien. Les voy a hablar en quechua, ¿no? Que estoy viniendo a investigar porque quiero conocer la danza para una tesis y etcétera. Igual estaban sin entender. Entonces algo pasaba. La pregunta era nuevamente, ¿por qué quieres bailar? Entonces, el problema no era de ellos, el problema era mío, ¿no? Porque yo no entendía qué cosa es bailar. ¿Cuándo tiene que uno bailar? ¿Por qué tiene que bailar? Después el mayordomo me dijo con una pregunta muy clara, ¿tienes fe? Y recién empecé a entender, entonces va por ahí. Ya cuando les conté que yo era peregrino por mucho tiempo y etcétera, recién dijo, eso es lo que queríamos escuchar. Que si tú tienes fe, que si tú tienes alguna razón por el que vas a bailar. Bailar no es una cuestión en la que tú decides meterte a donde quieras, como todo investigador lo hace, sin importar si compartes o no la práctica. Para ellos era importante que tú compartieras, y que para ser danzante te tiene que motivar el mayordomo, te tiene que motivar la entidad, ya sea el santo, ya sea el apu, la pachamama, alguna entidad, para que tú puedas bailar, o te tiene que comprometer algún otro compañero, etcétera, para que tú pudieras bailar. Entonces,
ellos me dijeron, tú no necesitas bailar para conocer la danza, puedes ir junto con nosotros, vas a ir recogiendo la información, etcétera, pero bailar requería de algo más importante. Entonces ahí está el problema a veces de que nosotros creemos que porque podemos ver la danza desde afuera ya entendemos todo. En estos años que llevo en la danza he comprendido que a veces se reduce la perspectiva que se tiene sobre la danza. Unos tenemos una visión bastante interesante en términos de performance y demás, pero no han entendido básicamente cómo funciona, opera la danza. Y ahí es donde yo le doy razón a quienes me han cuestionado la primera vez diciéndome si yo tenía fe o no, porque a veces es la fe la que te va a permitir que sigas en esa danza, porque puede haber momentos en que puedes decir, yo ya no quiero estar en esta danza porque estoy enojado por esto o por aquello y me voy, pero es la fe la que te va a mantener estar ahí. Y por fe, por ese compromiso que tienen a sus entidades, ellos van a continuar a veces como grupo, ¿no? Ese es algo importante. Entonces, nosotros nos entrampamos mucho en aprender a veces métodos y técnicas y demás, y esto quizás ni ayuda tanto, sino nos confunde. Y creo que hay un método que me sirvió muchísimo en mi formación académica en México, que fue básicamente el de hacer una práctica de campo sin necesidad de aprender ciertas cosas, ¿no? Sin necesidad de leer un manual de metodología. Simplemente los profesores nos decían, ustedes se van a quedar a vivir con una familia en el... Y nos distribuían en distintos pueblos y nos quedábamos con ellos. Nos adoptaban como si fuéramos un pariente más de la familia, nos quedábamos con ellos y empezábamos a dialogar, a convivir y a salir a las calles como si fuéramos parte de la comunidad para preguntar, conocer, conversar. Y entonces pues teníamos que explorar de manera general casi todo. Preguntar por las plantas, preguntar por los barrios que existía en la comunidad, preguntar por los santos, preguntar por las relaciones sociales que habían o no, preguntar por otros temas de parentesco espiritual, preguntar por la agricultura, preguntar por otras actividades económicas que hacían o no. O sea, teníamos una variedad de temas del que podíamos empezar a recoger información. Después de haber recogido estas informaciones, recién uno encontraba el tema de interés, después de haber conversado con tantas personas sobre tantas cosas y decir, yo quiero trabajar sobre la agricultura, yo quiero trabajar sobre la migración de los pobladores a tal lugar, yo quiero trabajar sobre la danza, yo quiero trabajar sobre la mayordomía, yo quiero trabajar sobre el sistema de riego, yo quiero trabajar sobre distintos asuntos. Entonces, ahí uno recién se da cuenta qué quiere trabajar. Vicente, hemos escuchado atentamente todo lo que nos has contado y es súper, súper interesante. Yo creo que te vamos a tener que invitar nuevamente para poder profundizar un poco más. El tiempo nos ha quedado muy corto, así que te pediría a modo de despedida también, si puedes dar alguna recomendación para los jóvenes que están empezando en la investigación, no sé si, bueno, una breve recomendación te pediría y ya nos podemos despedir. Muchas gracias por esta invitación y por supuesto que solo atreviéndonos a hacer el trabajo con la gente, a conversar y luego a partir de ello empezar a escribir, creo que nos va a permitir tratar de revelar lo que es realmente el contexto andino o amazónico o cualquier otra realidad. Si no hacemos esto y solo hacemos un paseo de campo de 1 o 2 días, creo que no es suficiente en mi punto de vista. Hay que estar en la realidad, ya sea cuando hagamos una investigación en la ciudad, ya sea en las comunidades, se requiere de eso, estar ahí y
tener esta sensibilidad con las personas para dialogar. No ponernos en esa postura de yo investigador, tú informante. Esa es una manera quizás de generar distancia entre las personas con quienes vamos a trabajar, porque así nos han enseñado a entender la investigación de manera asimétrica y creo que no es tan bueno en mi perspectiva. Hay que tratar de ponernos como las personas igual y seguro que podremos conocer mucho más de sus experiencias y más. Muchísimas gracias, Vicente Torres, por este tiempo, por este compartir. Y bueno, estamos entonces con este programa, finaliza ahora, pero el día viernes tenemos un resumen radial en Radio Inti Raymi. Y para los que se perdieron y no pudieron ver tal vez completa esta entrevista, también tenemos el YouTube. Van a estar colgados todas estas entrevistas enteras. Y bueno, agradecemos a todos y todas las que nos han podido seguir hoy. Así que muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.